Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a EMOL TV. Queremos conversar de educación, de la agenda legislativa en esta materia, las promesas, propuestas, por supuesto las urgencias, pero también otros temas que tienen que ver con el personaje que se encuentra con nosotros. Es el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Muchísimas gracias por venir aquí a EMOL TV. Yo lo decía, queremos por supuesto conversar del tema reformas en una ocasión, pero antes hay un tema muy interesante que yo quiero que iniciemos de la siguiente manera. Renunciaré a la CUT, no quiero ser parte de esta crisis, dijo Arturo Martínez. Actualmente era vicepresidente de la CUT, pero sabemos que es un histórico dirigente, muchas veces presidente también de la Central Unitaria de Trabajadores. Usted ya ha dicho de alguna forma lo que le pasa con esta cita, ¿no? Con esta decisión de Arturo Martínez, pero mi pregunta tiene que ver primeramente, ¿qué es lo que ustedes congelaron su participación en la CUT? El Colegio de Profesores era una de las vigas maestras, digámoslo, ¿no? De la CUT, histórica. ¿Qué le pasa con una cosa así? La realidad de la CUT y un dirigente histórico que toma esta decisión. Bueno, yo creo que la renuncia de Martínez es la evidencia de una crisis, de una descomposición muy grave que está teniendo la CUT desde tiempo ya. Hay muchos indicadores de que ya no da para más el estado actual de la CUT, que ahí lo que se requiere es cirugía mayor, que lamentablemente no se está haciendo esa cirugía mayor, no se está atendiendo a este enfermo acorde con la magnitud de la grave enfermedad que tiene, del estado crítico en que está. Y lo curioso de la frase Martínez es no quiero ser parte de esta crisis, porque si hay un responsable de la crisis junto con otros dirigentes, él es uno de ellos. Yo quiero recordar que Arturo Martínez fue siempre férreo opositor a que se hicieran elecciones universales en la CUT. Esta fue una propuesta que muchos sectores hicimos por mucho tiempo. Yo creo que del año 2000 más o menos que está ese debate muy intenso. Él siempre se opuso y ahora en el Congreso de enero, el 28 y 29 de enero, donde se resolvió lo que se concordó de hacer de nuevo elecciones indirectas, y en fin, todo lo que sabemos pasó públicamente, él votó a favor, él como integrante de la mesa, y no solo votó a favor, hizo un encendido discurso en el Congreso, abogando por mantener ese sistema. Entonces es inexplicable que ahora aparezca como el paladín de oponerse a esta crisis o de intentar enfrentar esta crisis cuando yo creo que él es directamente responsable. Pero vaya a la anécdota de los personajes. Pero es bueno que se vaya. Yo creo que sería muy bueno que la vieja guardia diera un paso al costado. Sí, yo creo que hay varias medidas que tomar en la CUT. No pasa tanto por personas, sino por una cuestión más estructural de sistema, de funcionamiento, pero obviamente un gesto de la vieja guardia de hacer un paso al costado y dejar que nuevas generaciones entren a dirigir la Central de Trabajadores sería una señal importante. Yo en ese sentido sí creo que eso sería positivo. Cuando usted me dice que la CUT está en una crisis profunda, que necesita cirugía, hay crisis de este estilo que no tienen vuelta. La CUT tiene vuelta, ¿no? Yo esperaría que sí, yo espero que sí. Nosotros cuando congelamos nuestra participación como Colegio de Profesores lo hicimos por el bien de la CUT, lo hicimos porque ya no daba para más la situación, era evidente que no se estaba abordando la crisis gravísima que tiene esta institución con la suficiente profundidad. Era evidente que el Congreso como venía a la mano, entonces yo propuse como presidente a nuestra Asamblea Nacional poner requisitos que nos parecían un piso mínimo para que esta crisis se pudiera comenzar a resolver, elecciones universales. Pero cuando usted dice que esperaría, ¿quiere decir que está dentro de las opciones? ¿Usted contempla dentro de las opciones el fin de la CUT, por ejemplo? O sea, si yo voy a ser crudo en decirlo, si la CUT no toma medidas de fondo, va camino a una crisis terminal. Evidentemente, si hoy día se sigue haciendo más de lo mismo que lo ha llevado a esta situación, y en cierta medida es así, mire, nosotros ayer estaba programado de antes de la renuncia de Martínez, pero justo ayer tuvimos reunión con la CUT porque ellos nos pidieron. Tuvimos reunión con Bárbara Figueroa y con Norberto Díaz. Y ellos nos explicaron que estaban haciendo, fue una reunión cordial, como se hace entre gente civilizada, digamos, a pesar de las diferencias que tenemos, una reunión amable. Ellos nos explicaron las medidas que están tomando y yo fui muy claro en decirle, y así se lo dijo casi toda la mesa nuestra, que esas medidas eran absolutamente insuficientes. Que independiente de la buena o mala fe que hubiera en eso, digamos, o que hubiera una cosa muy bien intencionada, no teníamos por qué poner en duda eso, evidentemente son insuficientes. O sea, cuando se piensa que al 2020 podría haber elecciones universales, cuando se piensa que ahora basta con que ahora sí los padrones sean un poquito más transparentes, con que ahora un poquito de transparencia financiera,
porque además fíjese usted que en estas dimes y diretes entre Martínez y el resto de la mesa han empezado a salir cosas. Se acusan unos y otros de fraude, de manejos malos, de manejos irregulares con las platas. Se empiezan a acusar de una cantidad de cosas que probablemente haya mucho de cierto en ambos. Es probable que haya habido durante todos estos años mucha vista gorda y mucha, por así decirlo, silenciamiento mutuo de una serie de irregularidades en los padrones, en los sindicatos abultados, en los sindicatos inexistentes que se generaban únicamente para efectos de las elecciones. Y respecto a las platas, nunca ha habido claridad en la CUT, nunca, nunca. Hasta el día de hoy no hay claridad de qué pasa con los ingresos, cuántos son exactamente, qué sindicatos cotizan y pagan, cuáles no lo hacen, qué pasa con esos recursos. ¿Hay dirigentes que se llevan la plata para la casa? No, eso yo no lo sé, porque justamente como no hay claridad, como no hay informes contables. Mire, nosotros en el Colegio de Profesores hacemos balances todos los años. Ese balance tenemos que rendirle cuenta a toda nuestra estructura regional y comunal. Hay una asamblea específicamente para que se entregue ese balance, se debata, se analice y se apruebe o se rechace. Es decir, hay cuentas clarísimas, independiente que podamos tener diferencias internas, las cuentas son más o menos claras y de hecho nosotros ahora estamos haciendo una auditoría para determinar cómo llegamos a tener un déficit en el Colegio de Profesores bastante grande que está cerca de los 2.000 millones de pesos, pero hay cuentas que permiten pesquisarlo. En el caso de la CUT no hay manera de saber si hubo irregularidad o no, si la plata se gastó bien, se gastó mal, porque no hay cuentas. Entonces hay una nebulosa que a nosotros nos parece que está llevando a la CUT a una crisis terminal. Yo lo lamento, nosotros como Colegio de Profesores fuimos fundadores de la CUT del año 88, la CUT post-dictadura. Claro. Y por lo tanto la sentimos muy nuestra, la CUT. Nosotros estamos porque los trabajadores se unan en una organización nacional que cobije a todos los gremios. Eso es deseable, en las luchas que tenemos que dar necesitamos aquello. Pero en este estado en que está la CUT no sirve para eso. En este estado no sirve a las causas de los trabajadores, no tiene fuerza, no tiene representatividad, no tiene legitimidad. Entonces a este enfermo o le hacemos cirugía mayor. Mire, yo puse un ejemplo ayer conversando con la directiva de la CUT. Le dije, mire, si llega un enfermo al hospital con un ataque cardiovascular, la solución no es cambie la dieta para que consuma menos colesterol. En ese momento esa no es la solución. Antes a lo mejor pudo ser la solución cambia la dieta como una manera preventiva, pero si ya llegó con el accidente cardiovascular, lo que se necesita es cirugía mayor. Y no se está haciendo cirugía mayor en la CUT en este momento, lamentablemente. Pero hay quienes incluso teóricamente, a propósito de experiencias en otros países, cuando hay instituciones importantes para la historia de un país, que plantean que aquí hay dos fuerzas que chocan. Una es una especie de nostalgia por lo que ha significado de repente una institución para el país, lo sabemos, la CUT ha sido muy importante en distintos puntos de la historia de Chile, pero por otra parte también hay quienes dicen, bueno, pero a veces es bueno que las instituciones cambien, puede ser incluso desde una cuestión simbólica como el nombre, hasta una reestructuración de decir, se acaba la CUT, armemos una cosa nueva con los que quieran participar. ¿Esas opciones no se barajan? O sea, obviamente los trabajadores de Chile necesitamos una organización sindical fuerte que nos cobije a todos. Si es posible rescatar a la CUT, será la CUT, porque además tiene una historia y una tradición, y la historia y la tradición igual tienen cierta importancia, no es algo desechable completamente, y tienen una importancia en términos de la validación ciudadana que tiene. Si es posible rescatar la CUT, tenemos que hacerlo. Y si no es posible, y si finalmente agudiza su crisis terminal, bueno, evidentemente hay que pensar en otra cosa. Lo que no puede ocurrir es que los trabajadores del país quedemos descobijados o cada uno dando sus luchas particulares y sin tener una capacidad de organizarnos para un tema más global y más conjunto. Ojalá no ocurra así. Nosotros quisiéramos que la CUT, por la historia, por lo que representa, la CUT de Clotario Blest, un ícono del sindicalismo chileno. Clotario fue uno de los fundadores, don Clotario fue uno de los fundadores de la CUT, es la CUT de Manuel Bustos, que fue ícono en la lucha contra la dictadura, es la CUT de mucha lucha social que el país ha tenido durante mucho tiempo. Ojalá la podamos rescatar. Lamentablemente, con lo que se está haciendo ahora por parte de su cúpula dirigente, no se le está rescatando, sino que lo que se está haciendo es que se le está llevando a una crisis terminal. Es lamentable, hay que decirlo, que serán responsables si no toman las medidas que hay que tomar. Y en ese caso habría que entrar a pensar en otra posibilidad. Y para cerrar el tema de la CUT, porque este gobierno hizo promesas importantes en términos laborales, partió llamándole agenda, pero terminamos todos hablando de reforma laboral, era muy importante, y terminó saliendo no tan como se había pensado a propósito de otras cosas, que puede ser el Tribunal Constitucional o quienes están en contra con su manejo también en el Congreso. Pero más allá de ese detalle de gestión, era un momento importante para la CUT. Uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo es posible que para el momento quizás más relevante en muchos años a propósito de la lucha sindical tengamos una CUT que no está a la altura? ¿Será por eso también que no resultó la reforma?
Eso es lo lamentable, eso es lo triste del caso. Lo que pasa es que ahí falló una estrategia, que es la misma que falló en el Colegio de Profesores, con su conducción anterior. Se supuso que como llegaban al gobierno nuestros amigos, entre comillas, supuestamente un gobierno afín a las causas, nosotros se debían los gremios alinearse con ese gobierno. ¿Ah? Porque como eran nuestros amigos, ahora sí van a venir los cambios que necesitamos. Y a la luz de los resultados, evidentemente esa estrategia fue un fracaso. Porque en materia laboral no hubo la reforma que los trabajadores esperábamos y necesitamos. Chile es un país absolutamente desbalanceado entre el poder del capital, los empleadores y los trabajadores. Una democracia real tiene como uno de sus elementos centrales que hay un relativo equilibrio entre trabajadores y capital para gestionar, ¿no es cierto?, beneficios, etcétera, lo que son los derechos laborales y todo aquello. En el Colegio de Profesores pasó lo mismo. Se alineó el colegio con el Ministerio de Educación, eso es evidente, fue parte de la disputa interna que tuvimos muy fuerte, y a la luz del resultado, evidentemente, eso fue un fracaso. Los gremios siempre tenemos que ser autónomos. Y la CUT cometió ese grave error de no ser autónoma y por lo tanto no estar con suficiente fuerza para imponer, porque en realidad en la lucha social las cosas se presionan, es así como funciona el asunto. Hay muchos grupos de presión, muchos grupos que defienden sus intereses. Nosotros defendemos los intereses de los trabajadores, los gremios, y ahí tenemos que alinearnos con los intereses de los trabajadores. Y si hay una reforma que se cocina, frase usada por propios representantes del gobierno y de la nueva mayoría, digamos, que se cocina en un lugar distinto, los trabajadores entonces tenemos que hacer la presión que corresponde para que nuestros intereses sean debidamente defendidos. ¿Pero usted compara lo que ocurrió con la reforma laboral con la nueva carrera docente? Bueno, la carrera docente justamente, si logramos en algo atenuar una carrera que no nos gustaba para nada y que sigue sin gustarnos. Está bien, a ustedes no les gusta, pero en general, expertos o en comparaciones internacionales se ha dicho que la nueva ley que tenemos es muy buena. Probablemente puede ser mucho mejor también. Pero ¿De qué expertos me habla? Porque me va a disculpar, no quiero parecer arrogante, pero los más expertos en carrera docente somos nosotros. No creo que un experto pueda saber más sobre trabajo docente, sobre lo que ocurre en el aula. La anterior a la suya dijo que era todo un éxito. Bueno, y así le fue en las elecciones. O sea, no quiero insistir no quiero parecer arrogante, pero si el resultado electoral de las elecciones internas del Colegio de Profesores reflejaron una diferencia tan grande entre nuestra lista y la que era el oficialismo, significa que no era representativa de los profesores. Eso yo creo que ya quedó dilucidado. Teníamos una disputa interna y en las elecciones se dilucidó cuando nosotros obtenemos cerca del 70% de los votos y la otra obtiene el 15%, y no quiero hacer ninguna arrogancia, pero lo que quiero mostrar con eso es que claramente el profesorado no está conforme con esta carrera docente. Y cuando usted dice expertos, lo digo sin arrogancia, no hay nadie más experto sobre lo que se necesita en el aula, sobre lo que se necesita en trabajo docente, que nosotros los docentes. Cuando viene un economista y dice, mire, esa carrera docente es muy buena, y usted, señor, que sabe de trabajo docente, usted, señor, que sabe del aula, usted, señor, que sabe de lo que necesitamos los profesores para hacer un buen trabajo. Entonces, esta carrera docente, si no tiene el apoyo de los profesores, yo creo que no es una carrera que tenga mucho futuro, evidentemente. Entonces, los famosos expertos en Chile, casi siempre economistas, que hablan de lo previsional, hablan de educación, hablan de salud, y no tienen expertise en las áreas en las que hablan. Tienen expertise en materia de ingresos, egresos, en materia de finanzas, pero no en materia de lo que es el trabajo docente. Y la carrera docente no puede remitirse únicamente a ingresos e egresos, o a sueldos más, sueldos menos. Tiene que ver con cómo se desarrolla el trabajo docente y cuáles son las condiciones de trabajo y cómo se promociona y se estimula el buen trabajo docente. Y en eso esta carrera no es nuestra carrera, lo hemos dicho, se lo dijimos ayer a la ministra que tuvimos reunión con ella. Vamos a armar una mesa para trabajar el tema carrera docente. Entonces, ¿y el objetivo es, durante este gobierno, generar un cambio? Nuestro primer objetivo es explicar claramente... Queda poco tiempo, por eso sí, sabemos y estamos conscientes, no somos ilusos en eso. Electoral. Pero nosotros queremos instalar el tema. Las agendas legislativas probablemente no permitan que la carrera pudiera ser modificada estructuralmente en el corto plazo, pero nosotros lo tenemos en el horizonte, se lo vamos a plantear a los próximos candidatos, a los candidatos presidenciales que vengan, y uno de ellos o una de ellas será el próximo presidente. Nosotros le vamos a poner claramente cuál es nuestra visión como gremio docente respecto al tema de la carrera. ¿Y como gremio les importa quién es el candidato que gane o no? Del lado que sea, quien represente. No, mire, a nosotros como gremio no nos corresponde alinearnos con alguna candidatura en específico. Uno como ciudadano siempre tiene su postura. Yo personalmente como ciudadano no veo muchas expectativas en el duopolio, en nadie que venga al duopolio, porque han sido los administradores de este modelo que nos ha dejado tan
tan a mal traer a la educación y la ha mercantilizado del modo brutal en que ocurre con la educación chilena. Que no lo digo yo, lo dicen numerosos informes internacionales. La educación chilena es extremadamente mercantilizada. Tiene lógicas de mercado absolutamente exageradas, lo dice la propia OCDE, órgano internacional defensor del mercado, defensor de las políticas de mercado. Y viene a Chile consistentemente, cada vez que estudia la educación chilena, sus informes siempre concluyen excesivas políticas de mercado aplicadas a la educación. Pero dicho eso, independiente de las posturas que uno tenga como ciudadano, nosotros como gremio le vamos a hacer entrega de nuestras propuestas y de nuestras demandas a todos y todas los candidatos presidenciales, a todos. Y les vamos a requerir y les vamos a demandar respuesta frente a eso. Y eso lo vamos a informar a nuestras colegas. Arturo Martínez estuvo casi 30 años en la central, una historia muy larga como dirigente sindical. ¿Usted tiene alguna medida a propósito de eso? ¿Va a ser presidente cuánto tiempo? ¿Va a estar en la CUT cuánto tiempo? No, yo no soy dirigente de la CUT. Que se retire, no, está bien, pero que se retire la vieja guardia. ¿Tienen los dirigentes sindicales también que tener una etapa más concreta en tiempo? Absolutamente. Nosotros somos partidarios de que haya límites. Nosotros vamos a hacer nuevos estatutos ahora, está programado que este año haya un congreso estatutario nuestro para hacer nuevos estatutos, como una nueva constitución, una suerte de asamblea constituyente interna del gremio. Pero ya nuestro actual estatuto, que los vamos a cambiar, contempla el límite a la reelección de dirigentes. Yo, de hecho, en los actuales estatutos no me puedo presentar a la próxima reelección para presidente nacional. Podría presentarme a otro nivel. Y es sano que sea así. Es sano que no haya reelección eterna de los dirigentes. Nosotros abogamos, el movimiento que yo lidero dentro del gremio abogó desde su inicio, desde que nos conformamos, para que haya límite a la reelección. Debe haber lo mismo en senadores, diputados, alcaldes, concejales. En todos los cargos debe haber límite. Estos dirigentes eternos, que toda la vida son los únicos que figuran, se van convirtiendo finalmente en máquinas de poder, como ocurrió con Martínez, como ocurre con otros dirigentes en la CUT. No es sano eso. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, muchísimas gracias por venir aquí a Demorte. Un gusto, que esté muy bien. Sigan conectados con nosotros y por supuesto informándose por emol.com. Que estén bien, nos vemos. Chao.